Bienvenido a Diarios del Terror. Soy el narrador. Tu me gusta es vital, así que déjalo ahora y comenta desde dónde nos escuchas. Mira la etiqueta del video aquí abajo. Tenemos una selección con precios exclusivos para ti. Ahora, apaga la luz, ponte los audífonos, que vamos a empezar. Tienen que entender, para nosotros, el Día de Reyes no era solo un feriado, era la fiesta grande, era el cierre mágico de la Navidad, la última explosión de ilusión antes de volver a la rutina, y en nuestra casa, la casa de mi esposa Mariana y la de nuestra hija, Sofía, la estrella de ese día era el roscón. Sofía tenía 7 años, 7 años de pura alegría, con unos ojos café grandes que absorbían la luz como 2 pequeños soles. Siempre estaba emocionada, pero ese 6 de enero, la emoción se le salía por los poros. Estábamos en el comedor, la mesa llena de regalos que los Reyes Magos habían dejado, y el centro de atención, glorioso y perfumado, era el roscón que había traído mi suegra, doña Elena. Era un roscón de Michoacán, dicen que los mejores, con sus frutas confitadas de colores brillantes y ese azúcar granulada que parece escarcha. Mariana me miró y sonrió. Ella sabía lo mucho que me gustaba el ritual. Todos sabíamos la regla sagrada: el que encuentra la figura escondida, el niño Dios de porcelana, es el que tiene que invitar los tamales para el día de la Candelaria. Era una tradición sencilla, pero que nos hacía reír. Doña Elena, con sus manos expertas, cortó la primera rebanada, la mía. Luego la de Mariana, y finalmente, la de Sofía. Mastica despacio, mi reina, le advirtió Mariana a nuestra hija. Sofía, que era más impaciente que un colibrí, asintió, pero apenas si podía esperar. Le dio un mordisco grande a su porción de pan dulce, y entonces sucedió. No fue un grito de dolor, sino un sonido seco, un clic inconfundible de porcelana contra el esmalte de un diente. Sofía sacó la mano de su boca, y en su palma, brillante por la humedad, estaba la figurita, el niño Dios. Normalmente, cuando alguien lo encuentra, hay carcajadas, burlas cariñosas por la obligación de pagar los tamales, pero esta vez fue diferente. Sofía no se rió, no gritó de victoria, se quedó mirándolo fijamente. La figura era pequeña, no más grande que mi pulgar, de porcelana blanca inmaculada, pero no era como las otras que habíamos encontrado en años anteriores, esas con caritas regordetas y sonrientes. Este niño Dios era distinto. Sus facciones eran increíblemente detalladas para ser tan pequeño, y sus ojos eran 2 puntitos negros que parecían demasiado grandes para su rostro. No eran alegres, parecían fijos, casi asustados, como si hubieran sido sacados del horno en medio de un sobresalto. «Mírenme, me tocó a mí», dijo Sofía, pero su voz era más un susurro de fascinación que de celebración. «Felicidades, campeona», dije yo, intentando aligerar el ambiente. «Ya sabes, tú pagas los tamales». Pero Sofía no me escuchó. Ella limpió cuidadosamente la figura con una servilleta y desde ese momento no la soltó. La guardó en el bolsillo de su vestido y se negó a dejarla ir, ni siquiera para jugar con sus nuevos regalos. Esa tarde, cuando se fue el sol y la casa se quedó en silencio después de la visita familiar, la atmósfera cambió. La alegría del día se había esfumado, reemplazada por una especie de calma tensa. Sofía estaba rara. Se sentó en el sofá, acurrucada, con la figurita apretada en su mano, observándola. «¿Qué pasa, mi amor?», le preguntó Mariana. «¿No quieres guardar tu niño Dios en la caja de los recuerdos?». Sofía negó con la cabeza, sin despegar la vista del objeto. «No, mami, él tiene frío». Mariana y yo nos miramos. Era una cosa de niños, claro, pero había algo en la intensidad de su mirada que me incomodó.
Finalmente, la hora de dormir. Sofía insistió en poner la figura justo al lado de su almohada, en la mesita de noche. La tapó con un pedacito de tela que usaba para sus muñecas. «Buenas noches, mi amor», le dije, dándole un beso en la frente. Ella me dio un beso de vuelta, pero sus ojos seguían fijos en la porcelana. Pasó una hora. Mariana y yo estábamos en nuestra habitación, leyendo, y entonces lo oímos. No era un grito, era un quejido, un sonido ronco, ahogado, como si alguien estuviera intentando respirar bajo el agua. Salté de la cama. Mariana me siguió. Corrimos al pasillo. La puerta de Sofía estaba entreabierta. Entré sin hacer ruido. La luz de la luna filtrándose por la ventana iluminaba la habitación de Sofía con un tono plateado y frío. Sofía estaba sentada en la cama, abrazándose las rodillas, temblando. «Sofía, ¿qué pasó? ¿Tuviste un mal sueño?» Ella no me miró. Señaló la mesita de noche con un dedo tembloroso. «Papá». Se movió. «¿Qué cosa se movió, princesa? ¿El viento?» «No, él», dijo, y su voz era apenas un hilo. El niño Dios se estaba moviendo. Me estaba mirando. Me acerqué a la mesita. La figura estaba exactamente donde la había dejado, recostada sobre su pedazo de tela. Era solo un trozo de porcelana inerte. «Mira, Sofía, está quieto. Es solo un sueño, mi vida». La abracé. Su piel estaba fría, helada, a pesar de que la noche era templada. Me quedé con ella hasta que se calmó, cantándole una canción de cuna que le cantaba su abuela. Cuando finalmente se durmió, volví a mi cama, pero la inquietud ya se había instalado en mi pecho. Mariana estaba despierta. «¿Qué te dijo?» «Dice que la figura se movió». «Es solo la imaginación, ¿verdad?» Estaba muy emocionada por el roscón. «Sí, debe ser eso», dijo Mariana, aunque su tono no era de convencimiento. «Pero ese muñeco no me gusta. Tiene una cara rara. Decidimos olvidarlo. Un mal sueño por demasiada azúcar y emoción. Pero la siguiente noche, el terror regresó, multiplicado. Yo estaba durmiendo profundamente, cuando sentí el frío. Un frío tan intenso que me despertó de golpe, como si hubieran abierto la nevera en medio del desierto. El aire en la habitación se hizo pesado, denso, y olía extrañamente a incienso viejo, de iglesia abandonada. Mariana se incorporó a mi lado, sus ojos desorbitados. «¿Sentiste eso?», susurró. Antes de que pudiera responder, escuchamos el sonido. No era un quejido, ni un lerricto. Era un murmullo constante, rítmico, que venía del cuarto de Sofía. Parecía una oración, pero susurrada tan bajo y con una resonancia tan extraña que no se entendía ni una palabra. Parecía un idioma antiguo, o quizás solo el viento jugando con la casa, pero ese olor a incienso era inconfundible. Nos levantamos como si nos hubieran disparado. Corrimos al pasillo. La puerta de Sofía seguía entreabierta. Al asomarme, la escena que vi me hizo sentir que el corazón se me iba a salir por la garganta. Sofía estaba en la cama, pero no sentada ni durmiendo. Estaba rígida, acostada boca arriba, con los ojos abiertos, fijos en el techo. Estaba llorando en silencio, con lágrimas que le caían por los lados de la cara, pero no emitía sonido alguno. Estaba paralizada por el miedo, y la figura del niño Dios no estaba en la mesita. Estaba sobre su pecho, justo encima de su pijama, como si fuera una medalla. Y entonces vi la sombra. No sé si fue la luz de la calle o qué demonios pasó, pero en la pared, justo detrás de la cabeza de Sofía, la sombra de la pequeña figura de porcelana se proyectaba de manera grotesca. Era enorme, distorsionada, y por un instante fugaz, juraría que la sombra se inclinó, como si estuviera observando a mi hija. «¡Sofía!», grité, encendiendo la luz del techo. El murmullo cesó de golpe,
El olor a incienso se disipó y la sombra desapareció. La luz blanca de la habitación reveló la escena. Sofía, temblando incontrolablemente, con el rostro bañado en lágrimas. Y el niño Dios, de nuevo, era solo una inofensiva pieza de porcelana sobre su pecho. Corrí a quitarle la figura. Estaba fría, no fría como el ambiente, sino fría como el hielo seco. La tiré al suelo. «No, papá», gritó Sofía, recuperando la voz. «No lo tires, él me va a llevar». La abracé con todas mis fuerzas, sintiendo el pánico subir por mi garganta. «Nadie te va a llevar a ningún lado, mi vida. Solo fue un mal sueño, ya pasó». Mariana recogió la figura del suelo, con asco visible en su rostro. «Esto se va. Mañana mismo lo tiramos». Pero esa noche no pudimos tirarlo. Tuvimos que quedarnos con Sofía, yo en el suelo, Mariana en la silla, hasta que amaneció. Sofía durmió pegada a mí, temiendo que, si cerraba los ojos, el muñeco volvería a cobrar vida. Cuando salió el sol, el terror se sintió ridículo a la luz del día. Era solo un muñeco. Nos convencimos de que el estrés, la emoción y la sugestión nos habían jugado una mala pasada. Mariana envolvió la figura en una toalla de cocina y la metió en el fondo del cajón de las cosas que íbamos a tirar. «Se va a ir a la basura en cuanto pase el camión», declaró, con una firmeza que intentaba ocultar su miedo. Ese día, Sofía fue a la escuela, y aunque estaba pálida y ojeras marcadas, parecía aliviada de estar lejos de la casa. Yo fui a trabajar, y Mariana se quedó limpiando, tratando de borrar el rastro de esa noche horrible. Cuando regresé a casa, todo parecía normal. Cenamos en silencio. Sofía estaba más tranquila, pero seguía sin querer ir a su cuarto sola. Tuvimos que dejar una luz encendida. «Prométeme que no vas a pensar en eso, mi amor», le dije, antes de apagar la luz. «Ya tiramos el muñeco». Mentí. Mariana no lo había tirado. Estaba esperando a que yo lo hiciera, no queriendo tocarlo de nuevo. A la medianoche no oímos nada. La casa estaba en un silencio absoluto. Dormimos, por primera vez en 2 noches, profundamente. Y fue ese silencio lo que me despertó a las 7 de la mañana. Un silencio que no era el de una casa vacía, sino el de una casa que había sido vaciada. Me levanté con una sensación inmediata de pavor. Fui a la cocina. Mariana estaba ya despierta, preparando café. «No oigo a Sofía», dije, sintiendo que la sangre se me helaba. «Debe estar muy cansada», dijo Mariana, pero vi en sus ojos la misma preocupación que sentía yo. Fui al cuarto de Sofía. Abrí la puerta despacio, esperando verla acurrucada bajo las sábanas. La cama estaba deshecha, las sábanas revueltas y vacía. Mi primer pensamiento fue que había ido al baño. Corrí al baño, vacío. Busqué en el armario, bajo la cama, en el pasillo, llamando su nombre. «Sofía, Sofía, deja de jugar». Pero no había respuesta. Mi pánico se convirtió en un grito gutural. «Mariana, Mariana, ven. Sofía no está». Mariana corrió. Vio la cama vacía. Su rostro se puso blanco, ceniciento. «¿Cómo que no está? La puerta estaba cerrada». Corrimos a la puerta principal. El doble cerrojo que yo siempre ponía estaba intacto. Las ventanas, cerradas con seguro. No había forma de que una niña de 7 años saliera sola de esa casa. Revisamos la casa 10 veces. Cada rincón, cada escondite, ella se había esfumado, desaparecido. Volvimos a su cuarto, sin aliento, sin saber qué hacer. Yo estaba a punto de marcar el número de la policía. Mi mano temblaba tanto que apenas podía sostener el teléfono, cuando Mariana se detuvo junto a la almohada de Sofía. «Ricardo, mira». Me acerqué, siguiendo su mirada. Justo en el centro de la almohada de Sofía, donde su cabeza había estado, no había nada más que la tela blanca. Pero sobre la tela, parado,
Erguido, estaba el niño Dios de porcelana. Mariana había jurado que lo había envuelto y metido en el cajón de las cosas que iban a la basura, pero ahí estaba, impecable, sin un rasguño. Lo que me hizo caer de rodillas no fue el hecho de que el muñeco hubiera regresado, sino la forma en que estaba colocado. Estaba de pie, y sus ojos, esos ojos negros que antes parecían asustados, ahora me miraban con una calma fría, una especie de satisfacción incomprensible. Era la única cosa fuera de lugar en la habitación. Un vacío perfecto, reemplazado por un objeto. Llamé a la policía, por supuesto, y la casa se llenó de luces azules, de oficiales uniformados, de preguntas estúpidas que no tenían sentido. ¿Se pelearon? ¿Tiene amigos secretos? Yo solo podía temblar y señalar la almohada. Es él se la llevó. Me tomaron por un padre en shock, delirando por la angustia. Pero no me importó. Yo sabía lo que había visto las últimas 2 noches. Y yo sabía que esa figura era la clave de nuestra desgracia. La policía examinó el cuarto. Huellas dactilares, nada. La ventana, sin forzar. La puerta, con doble seguro. Era como si Sofía se hubiera desvanecido en el aire. Finalmente, el detective a cargo, un hombre mayor y cansado llamado Ramírez, se acercó a la almohada. ¿Qué es esto? Es la figura que encontró en el roscón de Reyes, dije, sintiendo náuseas. Ramírez sacó una bolsa de evidencia y, con el guante puesto, levantó la pequeña pieza de porcelana. En ese momento, Mariana se derrumbó en el suelo, sollozando. Yo no podía dejar de mirar la figura, mientras Ramírez la levantaba y la metía en la bolsa de plástico transparente. Juro por la vida de mi hija que vi algo. No fue un movimiento brusco, sino un sutil, casi imperceptible, giro de la cabeza. La figura estaba mirando a Ramírez, y luego, justo antes de que él cerrara el sello de la bolsa, sus ojos fijos parecieron encontrarse con los míos. Y sentí con la certeza más terrible y absoluta que no era solo un juguete, era un mensajero, o peor aún, un coleccionista. La policía se fue, llevándose la figura como única evidencia extraña. Nos quedamos solos en la casa silenciosa, un vacío insoportable donde antes había risas. El terror se transformó en una necesidad desesperada de entender. Empecé a investigar. No busqué niñas desaparecidas. Busqué figuras de porcelana roscón de Reyes. Busqué leyendas, historias viejas, mitos de Latinoamérica que Mariana y yo habíamos ignorado toda la vida. Y las encontré. Historias susurradas por abuelas en pueblos remotos, sobre los muñecos del roscón que a veces, dicen, no representan un juego, sino un destino. Leyendas de figuras que eligen a un niño, que buscan un alma que ofrecer, o que simplemente quieren compañía en el frío de la porcelana. Mi hija había encontrado la figura, y la figura se la había llevado. Pero, ¿a dónde? ¿Y por qué? Yo me negaba a aceptar que Sofía se había ido para siempre, y sabía que la única forma de recuperarla era entender la naturaleza de esa maldita pieza de porcelana que había arruinado nuestras vidas. Tenía que recuperarla. Tenía que encontrar al niño Dios, porque él era el único que sabía lo que sucedió después de que mi hija lo encontró. Y yo iba a ir por él, no importa lo que tuviera que hacer. Ahí empezó mi verdadera pesadilla, la búsqueda, y el descubrimiento de que el mundo, a veces, es mucho más oscuro y viejo de lo que las luces de Navidad nos permiten ver. El silencio en la casa no era solo la ausencia de Sofía, era un hueco físico, un dolor que Mariana y yo compartíamos sin palabras. Pasaron 2 días desde que se fue, y la policía no tenía nada. 0. Ni una pista, ni una puerta forzada. El detective Ramírez me miraba con lástima, como a un pobre padre que había perdido la cabeza y culpaba a un muñequito de porcelana. Señor Ricardo, entiendo su dolor,
Pero ese objeto es solo eso, un objeto. Tenemos que concentrarnos en buscar a su hija en el mundo real. El mundo real. Yo ya no sabía cuál era el mundo real. Sabía que mi única oportunidad estaba en esa bolsa de evidencia, el niño Dios. Así que hice lo impensable. Fui a la comisaría con el corazón en la mano y la voz quebrada. Le dije a Ramírez que Mariana estaba enloqueciendo, que la única cosa que la mantenía cuerda era la esperanza de que, si rezábamos sobre la figura, si hacíamos una novena, la fe movería montañas. Es una tontería. Lo sé, detective, le dije, forzando las lágrimas y tocando mi cruz al cuello. Pero es lo único que nos queda, por la fe de mi esposa. Por favor, permítame llevármelo solo por una noche. Lo devolveré mañana. Ramírez dudó. Era un hombre de ley, pero también un hombre de pueblo, de esos que entienden que a veces la fe es la última bala. Mire, señor Ricardo, dijo, suspirando. Es una pieza de evidencia mínima. Dejaremos constancia de que se lo lleva bajo su responsabilidad. Pero si esto es una distracción, no lo es, le aseguré, sintiendo la adrenalina helada corriendo por mis venas. Y así me entregó la bolsa. Al salir de la estación, bajo la luz cruda del mediodía, abrí la bolsa en el asiento del coche. Ahí estaba, la diminuta figura blanca. Al tocarla, el frío me quemó los dedos. No era la temperatura del ambiente, era una frialdad que venía de adentro, como si estuviera hecho de hielo eterno. Lo que no le dije a Ramírez es que yo ya no quería rezar. Yo quería interrogar a esa maldita cosa. Volví a casa, pero no pude mirar a Mariana a los ojos. Ella seguía en el sofá, envuelta en una manta, un fantasma de la mujer que amaba. ¿Qué trajiste?, preguntó su voz débil. Le mostré la figura. Ella se encogió, como si hubiera visto una araña venenosa. «Quítalo, Ricardo. Tíralo». «No, Mariana. Esto no es solo porcelana. Esto es lo que nos dirá dónde está Sofía». Tenía que ir al origen. La figura venía del roscón, y el roscón venía de Michoacán, cortesía de mi suegra, doña Elena. Llamé a Elena. Le pedí detalles específicos de la panadería. Ella, llorando, me dio el nombre, La Flor de la Canela, cerca de Pátzcuaro, pero añadió un detalle que se me había pasado por alto. «Ricardo, mi vida, la panadería es famosa por su pan, sí, pero el dueño siempre compra las figuras a un artesano muy viejo, don Faustino. Dicen que es el único que todavía las hace a mano, con un barro especial de la sierra. Dice que las figuras tienen que tener el alma bien puesta, para que traigan buena fortuna». ¿Alma bien puesta? Sentí un escalofrío. Esta figura no tenía buena fortuna, tenía un vacío devorador. ¿Dónde encuentro a don Faustino? Elena me dio una dirección vaga, un barrio viejo, casi abandonado, donde solo quedaban talleres de artesanía. Esa misma tarde, le dejé una nota a Mariana. Le dije que volvería con Sofía. No podía esperar. Tenía que ir solo. El viaje fue una neblina de desesperación. Conduje toda la noche. El niño Dios iba en el portavasos. Varias veces, juré que el coche se llenaba del olor a incienso viejo que habíamos sentido en el cuarto de Sofía. Y cada vez que miraba la figura, sus ojos parecían brillar con la luz intermitente de las farolas. Me estaba guiando, o se estaba burlando de mí. Llegué a Michoacán al amanecer. El aire era frío y húmedo. Encontré el barrio que doña Elena describió. Era un laberinto de callejones empedrados y casas de adobe. Finalmente, un cartel descolorido. Taller artesanal Faustino. La puerta estaba abierta. Entré. El lugar era oscuro y polvoriento. Olía a arcilla cruda y a leña quemada. Había estanterías llenas de figuras de todo tipo. Vírgenes, santos, ángeles, todas con la misma calidad detallada, pero inofensivas. ¿Hay alguien aquí?, grité. Mi voz sonó hueca. Un hombre salió de la oscuridad del fondo. Era don Faustino. Un anciano delgado,
con manos nudosas y ojos cansados que parecían haber visto demasiadas cosas. ¿Busca algo, patrón?, preguntó con voz grave. Le mostré la figura que saqué de la bolsa de evidencia. Al verla, don Faustino no se sorprendió. Su rostro se puso aún más sombrío. «Ah, uno de esos». «¿Uno de esos qué?», exigí, sintiendo que por fin estaba cerca de la verdad. Mi hija desapareció después de que encontró esta figura en el roscón. Don Faustino se acercó lentamente, sus ojos fijos en el niño Dios. «Estas figuras no las hice yo recientemente. Son viejas, de la familia. Mi abuelo las hacía, las llamaba los niños llorones». ¿Llorones? Sí, porque estaban hechos de arcilla de un lugar donde la tierra siempre está húmeda. Y se dice que, si un niño con un alma muy pura los encuentra, la figura despierta. No trae suerte, patrón, trae compañía, señaló la figura en mi mano. Este niño Dios no es de porcelana normal. Está hecho para que el niño que lo toque sienta que le habla, que lo necesita. Es un deseo silencioso de compañía. Su hija, ¿estaba sola últimamente o muy apegada a la figura? La tenía pegada a ella. Decía que tenía frío. Claro, el niño Dios la convenció. La figura no se llevó a su hija lejos, patrón. Se la llevó a su mundo, al mundo de la arcilla. Sentí un escalofrío brutal. ¿Y dónde está ese mundo? ¿Dónde la escondió? Don Faustino se encogió de hombros. El niño llorón no necesita esconderse, patrón. Solo necesita un lugar quieto y frío, un lugar donde no lo molesten. El anciano señaló un pasaje estrecho detrás del horno de barro, un lugar que olía aún más fuerte a incienso. Ahí, en la bodega vieja, ahí guardamos las piezas que no se vendieron, los olvidados. Es frío y silencioso. Apreté la figura en mi puño y corrí hacia el pasaje sin dudarlo. La bodega era un mausoleo de barro. Cientos de figuras, de todos los tamaños y formas, estaban apiladas en estanterías de madera carcomida. El aire era gélido, y el olor a incienso era tan fuerte que me hizo toser. Y entonces la vi. No estaba atada, ni encerrada. Estaba sentada en el centro de la sala, en el suelo de tierra, con la espalda apoyada contra una pila de muñecas de trapo viejas. Era Sofía. Estaba vestida con su pijama de franela, la misma que llevaba cuando desapareció. Sus ojos estaban abiertos, pero no me miraban. Estaban fijos en algo que yo no podía ver. Estaba pálida, sus labios casi azules, y no se movía. Parecía otra figura más en ese horrible almacén. «¡Sofía!», grité corriendo hacia ella. Alcanzarla fue como romper una barrera de aire denso. «Mi amor, soy papá». La tomé en mis brazos. Estaba helada, pero viva. No reaccionaba. Su cuerpo era pesado e inerte. Mientras la abrazaba, sentí que la figura en mi mano vibraba con una intensidad febril. La figura del niño Dios, que aún sostenía, estaba hirviendo de actividad. Y escuché la voz, no con mis oídos, sino directamente en mi cabeza. Una voz infantil, fría y melancólica. «Ella no quiere irse. Aquí está tranquila. Yo la cuido. Aquí hay silencio y compañía». Miré la pequeña figura. Sus ojos negros, ahora, parecían sonreír. Me estaba retando. Había encontrado a mi hija, pero él no la iba a soltar. Comprendí la brujería, el pacto silencioso de la porcelana. El muñeco había llenado un vacío en mi hija, y ahora, ese vacío era su prisión. Tenía que romper la conexión. Apreté a Sofía contra mi pecho con un brazo, y con el otro, levanté la figura de porcelana. «¡Tú no te la llevas!», rugí, sintiendo una fuerza que no era mía, la rabia de un padre contra la oscuridad. El aire se enfrió aún más. Sentí un pinchazo agudo en la mano. La figura se resistía. Vi, por un instante aterrador, cómo sus pequeños brazos parecían tensarse,
como si estuviera intentando sujetarse a mi carne, pero la furia era más fuerte que el frío. Giré mi cuerpo y, con toda mi fuerza, lancé el niño Dios contra la pared de adobe. No se rompió con un simple crack. El impacto fue un sonido horrible, seco y hueco, y justo cuando la porcelana se hizo añicos, esparciendo fragmentos blancos y negros por el suelo, un sonido agudo y lamentable llenó la bodega. No era el ruido de cerámica rota, era un gemido, como un bebé que ha sido abandonado. El olor a incienso desapareció. La luz, aunque tenue, pareció regresar a la bodega, y Sofía se movió. Dio un pequeño suspiro, y sus ojos se enfocaron en mí, llenos de confusión y miedo. «Papá, ¿qué pasó?» «Estamos volviendo a casa, mi amor. Ya pasó», dije, abrazándola con tanta fuerza que me dolieron los huesos. Salí de la bodega con Sofía en brazos, pasando junto a un don Faustino, que solo asintió con la cabeza, sin sorpresa. Sabía que había ocurrido una batalla antigua. No llamé a la policía. No le conté a nadie más lo que había pasado, solo a Mariana. El regreso fue silencioso. Sofía durmió todo el camino, agotada. Mariana, al verla, despertó de su propio trance de dolor. Cuando llegamos a casa, la luz del sol en la sala parecía ridículamente brillante. La casa ya no se sentía vacía, se sentía normal. Pero nosotros ya no lo éramos. La policía dio carpetazo al caso, asumiendo que Sofía se había escondido o que había sufrido un episodio de sonambulismo extremo. Ramírez me miró de forma extraña cuando le devolví la bolsa de evidencia vacía, pero no dijo nada sobre la ausencia de la figura. Yo solo dije que se había roto accidentalmente. Sofía, físicamente, se recuperó, pero algo había cambiado en ella. Ya no era esa niña impaciente y ruidosa, se volvió reservada, a menudo mirando a rincones vacíos de la casa con una expresión de profunda seriedad. Nunca más quiso un roscón de Reyes, y nosotros, Mariana y yo, ya no podemos vivir en la ignorancia. Sabemos que hay grietas en la realidad, que la fe y la superstición no son solo cuentos de viejas, que la magia negra puede esconderse en un pan dulce y que un trozo de porcelana puede robarte el alma. El día de la Candelaria llegó y no hubo tamales. No celebramos nada. El 6 de enero se convirtió en un día que pasamos en silencio, rezando para que el destino no volviera a cruzar nuestro camino con ninguna figura escondida. Aprendí a vivir con el conocimiento de que mi hija fue elegida por una leyenda fría y antigua. Y aunque la traje de vuelta, una parte de mí se quedó en esa bodega, junto a los fragmentos de porcelana del niño llorón. Porque ahora sé que, a veces, las cosas más pequeñas y bellas son las que traen la oscuridad más grande. Y que la vida, después de que mi hija encontró esa figura, ya no es un cuento de Reyes Magos, sino una historia de terror que se cuenta con la luz apagada. Y que, si escuchan un murmullo frío en la noche, no lo ignoren, porque quizás no sea el viento, quizás sea el sonido de alguien que busca compañía. Miren ustedes, si me lo preguntan hoy, después de tantos años, todavía siento el frío en la nuca. Hay cosas que uno vive en el campo, cosas que no tienen explicación, y uno aprende a dejarlas pasar como si fueran el viento. Pero lo que pasó esa noche del 5 de enero, eso no se va. Se queda aquí, pegado al alma, como el olor a tierra mojada después de una tormenta de verano. Yo soy Javier, y esta historia la viví con mi primo Mateo. Nosotros crecimos en el rancho La Esperanza, un pedazo de tierra olvidado entre la sierra, donde solo se escuchan las chicharras y el mugido del ganado. Era un rancho viejo, de adobe grueso, con un patio de tierra apisonada que se hacía polvo en la sequía y un lodazal cuando llovía. Era la víspera del Día de Reyes. Para nosotros, los niños del campo, el 6 de enero era el día más mágico del año.
no había Santa Claus. No, señor. Aquí eran Melchor, Gaspar y Baltasar, que venían del oriente en sus camellos cargados de ilusiones. Esa tarde, la del 5, estaba calurosa y quieta. Yo tendría unos 10 años y Mateo, mi primo, 2 más. Estábamos emocionados. Habíamos lustrado nuestros zapatos viejos hasta que brillaron como espejos, y los habíamos dejado con cuidado junto a la puerta, llenos de esperanza. También, como era la costumbre, habíamos puesto un balde de agua fresca para los camellos. Uno nunca sabe el viaje tan largo que traen esos animales. Mi abuela, doña Elena, nos mandó a acostar temprano. A dormir, chamacos, o los reyes van a pasar de largo. Los camellos necesitan silencio para encontrar el rancho. Nosotros dormíamos en un cuartito pegado a la cocina, que olía siempre a leña y café. La noche cayó pesada. Afuera, la luna era apenas una uña plateada, y la oscuridad era de esa que te tragas y sales sin linterna. Al principio, todo era normal. Los grillos cantaban su canción monótona, y a lo lejos, el perro guardián, el relámpago, ladraba de vez en cuando a alguna sombra que pasaba. Mateo y yo estábamos acostados, susurrando. Hablábamos de si nos traerían la pelota de cuero que tanto queríamos, o si al menos caerían unos carritos de metal. De pronto, el silencio. Y cuando digo silencio, no me refiero a que los grillos dejaron de cantar. Me refiero a un silencio denso, como si alguien hubiera puesto una manta gruesa sobre el mundo. El relámpago, el perro que no callaba ni en misa, dejó de ladrar. Ni un grillo, ni una hoja moviéndose. Solo el sonido de nuestra propia respiración agitada en la oscuridad. Mateo me dio un codazo. ¿Oíste eso, Javi? ¿El qué? Le contesté, sintiendo ya ese escalofrío de cuando sabes que algo no está bien. Nada, justo eso, nada. Nos quedamos tiesos, escuchando el vacío. Y fue entonces cuando rompieron el silencio. No fue un ladrido, no fue el viento. Fue un sonido que nunca antes habíamos escuchado en el rancho. Era grave, profundo, y venía de la orilla del monte, justo donde empezaban los corrales. Era como si alguien estuviera inflando un fuelle gigantesco, lento y pesado. Fua, fua. Mateo se sentó de golpe en la cama. ¿Qué es eso? ¿Es una vaca enferma? No, Mateo. Las vacas no suenan así. Suena a algo grande, muy grande. El ruido se hizo más claro. Era un bufido, un resoplido, y luego, el sonido más extraño de todos, un crujido, como si una soga gruesa se estuviera frotando contra cuero seco, y ese sonido se mezclaba con el roce de patas grandes sobre la tierra suelta. Un paso, luego otro, lento, metódico. Y entonces lo entendimos, o al menos lo nombramos por el contexto del día. Son los camellos, susurró Mateo, con una mezcla de terror y asombro en la voz. Pero no eran los camellos que uno ve en las estampitas de la iglesia. No, señor. El tamaño de esos pasos, la intensidad de esos bufidos, hacían temblar la tierra. Yo sentía la vibración en el piso de adobe. Los ruidos se acercaban, se movían por el potrero, hacia la casa. Podíamos distinguir perfectamente que eran varios animales, coordinados, con un andar pesado y rítmico. El terror nos paralizó, porque una cosa es creer en la magia de los reyes, y otra cosa es tener a unos animales gigantescos, que no deberían existir en tu rancho, caminando a metros de tu ventana en la plena oscuridad. Mateo se levantó despacio, con esa valentía tonta que tienen los niños de 11 años. Voy a ver. Estás loco. Abuela dijo que no saliéramos. Si son los reyes, tenemos que verlos, Javi. Es la oportunidad de la vida. El miedo me hizo seguirlo. Nos arrastramos por el suelo de tierra fría hasta la única ventana del cuarto. Era pequeña, sin vidrio, solo un hueco con una tabla que se cerraba con un gancho.
La abrimos con cuidado, centímetro a centímetro, para que el chirrido de la madera no nos delatara. El aire frío de la noche nos golpeó la cara, trayendo consigo un olor extraño. No era el olor a caballo, ni a buey. Era un olor fuerte, almizclado, como a sudor de animal salvaje mezclado con polvo seco y algo que olía a incienso viejo, a especias quemadas, y ahí estaban. Miren, les digo la verdad, si yo no lo hubiera visto con mis propios ojos, diría que es una mentira de borracho. Eran siluetas, enormes. La luna, aunque pequeña, era suficiente para dibujar sus contornos contra el cielo profundo. Eran camellos, sí, pero no como los que vemos en los zoológicos. Eran bestias colosales. Sus jorobas se alzaban mucho más alto que el techo de la casa. Eran altos, larguísimos, y se movían con una lentitud majestuosa. Parecían hechos de sombra pura, su piel oscura absorbiendo la poca luz, y estaban cargados. Vimos las formas voluminosas sobre sus lomos, atadas con lo que parecían ser cuerdas gruesas y gastadas por el viaje. Lo peor no fue el tamaño. Lo peor fue que se detuvieron justo al borde de nuestro patio, a unos 15 metros de la ventana. Y nos miraron. Sentimos que sabían exactamente dónde estábamos. Sus cabezas, largas y oscuras, se giraron lentamente, y aunque no podíamos ver sus ojos en la oscuridad, sentíamos su peso, su atención fija en la ventana. Eran ojos que habían visto desiertos, estrellas y quizás milenios de viajes. Mateo se encogió a mi lado, respirando en pequeños jadeos. Su mano me agarró el brazo con una fuerza que me dolió. El silencio se instaló de nuevo, solo roto por el fuá, fuá de los animales respirando. Era un aliento pesado, de esfuerzo y cansancio extremo. Estuvieron ahí, parados, por lo que pareció una eternidad. No hicieron ruido, no se movieron, solo observaban la casa, la pequeña luz que se filtraba por la rendija de la puerta principal, y quizás nuestros pequeños y temerosos rostros en la ventana. De repente, uno de ellos, el que estaba más cerca de la esquina de la casa, hizo un ruido. No fue un bufido, sino un lamento, un sonido gutural y profundo, como si estuviera quejándose del peso que llevaba o del largo del viaje. Era un sonido de bestia antigua, y luego, sin prisa, pero con una decisión clara, empezaron a moverse de nuevo. No se fueron por donde vinieron, empezaron a rodear la casa. Escuchamos el shhh de sus patas gigantescas rozando la tierra del patio. Podíamos seguir su trayectoria por el sonido y por la sombra monumental que se deslizaba lentamente por la pared de adobe. Pasaron por detrás de la cocina, por el lado donde estaba el pozo, y luego volvieron a aparecer en el otro extremo del patio, dirigiéndose hacia donde habíamos dejado el balde de agua. La emoción infantil había desaparecido por completo. Esto no era un cuento de Reyes Magos. Esto era algo primitivo y aterrador. Nos tiramos al suelo. Nos metimos bajo las sábanas, temblando, cubriéndonos la cabeza. Aunque no podíamos verlos, podíamos escucharlos perfectamente. Escuchamos el sonido metálico cuando uno de ellos bebió el agua del balde. Un sorbo largo, pesado, desesperado. Y luego, el sonido de la tierra al ser removida. Estuvieron en el patio por lo menos una hora más, dando vueltas, resoplando. Nos parecía que estaban esperando algo o a alguien. Yo le rezaba a todos los santos que conocía, rogando que el sol saliera. Mateo no lloraba, pero yo sentía su cuerpo rígido de pánico a mi lado. Poco a poco, el ruido empezó a menguar. Los bufidos se hicieron más distantes. El shh, shh, shh se alejó hacia el camino principal que llevaba al pueblo. Cuando el sonido desapareció por completo, el silencio que regresó ya no era denso y aterrador, sino el silencio normal del campo,
roto por el canto lejano del primer gallo. Nos quedamos en la cama hasta que la luz del amanecer se filtró por la ventana. Cuando por fin nos atrevimos a levantarnos, era 6 de enero, Día de Reyes. Nuestros zapatos estaban llenos de regalos. La pelota de cuero estaba ahí, y sí, también los carritos de metal. La magia había ocurrido, pero no podíamos concentrarnos en los juguetes. La adrenalina de la noche anterior era demasiado fuerte. Nos miramos, sin decir una palabra. No necesitábamos preguntar. Ambos sabíamos que lo que escuchamos no fue un sueño. Salimos corriendo del cuartito y llegamos a la cocina. Mi abuela estaba preparando el chocolate caliente. «Feliz Día de Reyes, mis niños. ¿Vieron algo?», preguntó ella, sonriendo con esa sonrisa que tienen los adultos que creen que saben todos los secretos. «Abuela, ¿el perro ladró anoche?», preguntó Mateo, nervioso. «No, mijo. Curioso, ¿verdad?». El relámpago se quedó calladito toda la noche. Supongo que sintió el respeto de los reyes. Salimos al patio, casi sin respirar. Lo primero que vimos fue el balde de agua. Estaba volcado y completamente vacío, la tierra alrededor húmeda. Pero fue cuando miramos el suelo apisonado del patio que el aire se nos fue de los pulmones. Ahí, donde la tierra era seca y dura, estaban las huellas. Eran enormes, mucho más grandes que la pezuña de cualquier caballo o vaca que tuviéramos en el rancho. Eran huellas de 3 dedos, redondeadas, inconfundiblemente de camello. Pero no eran simples hendiduras en el polvo. Eran marcas profundas, quemadas en la tierra. La tierra alrededor de cada huella estaba carbonizada. Era como si el suelo hubiera sido marcado con un hierro ardiente. La tierra estaba negra, dura como piedra, con un borde rojizo que aún parecía humear un poco con el sol de la mañana. Las huellas formaban un círculo perfecto alrededor de la casa. Empezaban en la entrada del potrero. Pasaban por el balde de agua y terminaban justo en el camino que llevaba a la carretera. Eran las huellas de los camellos gigantes. Y por la forma en que estaban grabadas, sabíamos que el viaje que habían hecho esas bestias no era solo largo, sino que venía de un lugar donde el calor era tan intenso que había dejado su marca en el mismo suelo del rancho La Esperanza. Mateo se arrodilló tocando la tierra quemada con un dedo tembloroso. El olor a ceniza y a incienso seco todavía flotaba en el aire. «Javi», me dijo, con los ojos abiertos como platos, «esto no es normal. Los camellos de los reyes, ¿por qué habrían de quemar la tierra?». Yo no tenía respuesta, solo miraba la prueba silenciosa de que la magia, o lo que fuera esa cosa que nos había visitado, era mucho más extraña y poderosa de lo que jamás nos atrevimos a imaginar. Esas huellas quemadas eran la única evidencia de que Melchor, Gaspar y Baltasar, y sus bestias colosales, realmente habían estado ahí, observándonos desde la oscuridad, y el misterio de por qué venían dejando rastros de fuego apenas comenzaba. Miren ustedes, el miedo de la noche se había transformado en un pánico frío a la luz del sol. No era el temor a un fantasma, sino el terror de saber que habíamos presenciado algo que rompía todas las reglas del mundo. Mateo seguía arrodillado. Yo me acerqué y toqué la tierra. Estaba caliente al tacto, incluso con el sol de la mañana calentando el aire. El olor a ceniza era fuerte, como si hubieran cocinado carne a la leña allí mismo, pero más seco, más mineral. «Tenemos que taparlas», dije yo, la voz apenas un susurro. La idea de que mi abuela, o peor, mi tío, vieran esas marcas, nos llenaba de angustia. ¿Cómo explicaríamos que unos animales mágicos y bíblicos habían dejado el patio como si hubieran pasado por encima con un soplete? Pero antes de que pudiéramos buscar una pala, escuchamos la voz de doña Elena. «Javier, Mateo, dejen esos juguetes y vengan por su chocolate, que se enfría». Nos miramos. Era imposible tapar aquellas cicatrices gigantescas sin levantar sospechas. «Vamos», me dijo Mateo, poniéndose de pie. «Si nos ven aquí, van a preguntar». Corrimos de vuelta a la cocina.
fingiendo una emoción por los regalos que no sentíamos. Mientras tomábamos el chocolate espeso, sentíamos el peso del secreto, ese conocimiento terrible de lo que acechaba afuera. Pero la abuela Elena era una mujer de campo, y en el campo uno se levanta con el sol y hace el recorrido del rancho. No pasó ni media hora después de desayunar cuando la escuchamos gritar. No fue un grito de pánico, sino un ¡ay, Dios mío!, ahogado, lleno de asombro y de algo más, algo que sonaba a respeto. Salimos corriendo. Ella estaba parada justo al lado del balde volcado, con la mano cubriendo su boca arrugada. Sus ojos, normalmente llenos de una chispa traviesa, estaban fijos en el suelo. Las huellas quemadas eran imposibles de ignorar. «¿Qué es esto, chamacos?», preguntó sin mirarnos, su voz baja. «¿Qué hicieron aquí?». Mateo, que siempre fue más directo, se armó de valor. «Nada, abuela. Fueron los camellos». Ella se agachó con dificultad, sus dedos viejos rozando el borde carbonizado de la huella más cercana. Se levantó y por primera vez nos miró a los ojos. En su mirada no había enojo, sino una comprensión profunda que nos heló la sangre. ¿Los vieron?, asentimos al mismo tiempo, y entonces le contamos todo. El silencio denso, el olor a incienso, el tamaño colosal, el resoplido pesado, cómo nos sintieron, cómo rodearon la casa y cómo bebieron el agua. Ella escuchó cada palabra sin interrumpir, examinando las huellas una por una. Había algo solemne en la forma en que caminaba sobre el patio ahora marcado. Cuando terminamos, ella suspiró, un sonido largo y cansado, como si acabara de cargar la leña para todo el invierno. «Miren, mis niños», dijo doña Elena, sentándose en el escalón de la puerta. «Ustedes han visto algo que pocos ven, algo que es verdad, aunque parezca mentira». Ella nos pidió que nos sentáramos a su lado. «Estos animales», continuó, señalando las huellas, «estos no son los camellos de un circo, ni los que dibujan en los libros. Son bestias que vienen del oriente, de un lugar que no está en el mapa. Un lugar donde el tiempo y el espacio son diferentes. Y aquí vino la parte que me marcó de por vida. ¿Ven este fuego? ¿Esta tierra quemada?», preguntó, tocando una huella. «Esto es el rastro del viaje. Los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, caminan sobre el desierto, no sobre el desierto de arena que conocemos, sino sobre el desierto de las estrellas. Ellos traen la luz, y la luz, cuando viaja tanto, se convierte en calor. Un calor que no quema por maldad, sino por la pura intensidad de la fe y la distancia recorrida». Ella explicó que los camellos, al ser las monturas de la realeza mágica, absorbían esa energía. «Es un calor sagrado, chamacos. Es la prueba de que han venido de muy, muy lejos, con una prisa tremenda para llegar antes de que salga el sol. Y cuando se detienen, el peso de ese viaje, la energía acumulada, se libera en la tierra». Abuela Elena nos hizo jurar que no le diríamos a nadie más, ni siquiera a mi tío, que estaba en el pueblo por provisiones. «Los adultos», dijo, «tienen la cabeza dura. Ellos buscarían una explicación lógica, un rayo, una fogata mal apagada, o peor aún, dirían que los niños habían inventado una mentira para justificar un desastre. Esta es su historia, y su secreto», concluyó. «Guárdenlo, y recuerden siempre lo que la fe pura puede quemar». Pero nosotros, con la curiosidad de la niñez y esa necesidad imperiosa de saber el final, no podíamos quedarnos quietos. Apenas la abuela se metió a la casa, Mateo y yo tomamos la pelota de cuero nueva y fingimos ir a jugar al potrero. Nuestro verdadero objetivo era seguir el rastro. Las huellas quemadas salían del patio y seguían el camino de tierra que llevaba hacia la carretera principal. Al principio, eran profundas y negras, la tierra pulverizada alrededor. A medida que nos alejábamos de la casa,
Notamos que la intensidad del fuego disminuía. A 100 metros del rancho, las marcas seguían siendo grandes, pero el color negro era más grisáceo, y el borde rojizo había desaparecido. La tierra ya no estaba dura como piedra, sino solo un poco chamuscada. Caminamos por casi 1 kilómetro. El sol ya estaba alto y el calor se hacía sentir. Seguíamos el rastro con la emoción de 2 exploradores. Las huellas se hicieron menos frecuentes y el rastro de quemadura era cada vez más débil. Se convertían en meras depresiones en el polvo, como si los animales estuvieran perdiendo peso, o como si estuvieran volviéndose menos sólidos, menos terrenales. Y entonces, en medio de la nada, justo donde el camino se perdía entre unos mezquites viejos, las huellas desaparecieron. No se detuvieron. Simplemente, la última huella de camello quemada se encontraba a mi derecha, y a mi izquierda no había nada. La tierra estaba intacta, cubierta solo por el polvo y la hierba seca. Era como si los camellos, con toda su carga y su calor sagrado, hubieran decidido que el camino terrestre había terminado y hubieran ascendido directamente al aire. Nos quedamos parados en ese punto exacto, sin aliento. Ahí, donde el misterio comenzaba, también terminaba la evidencia física. El rancho se veía pequeño a lo lejos. Mateo recogió un puñado de tierra del lugar de la última huella. Todavía olía débilmente a ceniza. Se fueron volando, Javi. Susurró, con la misma reverencia que si estuviera en la iglesia. O se disolvieron, le contesté, como la niebla cuando sale el sol. Regresamos al rancho. La abuela Elena estaba sentada en el patio, y al vernos, solo sonrió y negó con la cabeza, sabiendo exactamente lo que habíamos hecho. Ella nunca nos preguntó qué encontramos. No era necesario. Ella entendía que, a veces, la verdad más grande es la que no se puede explicar. Las huellas quemadas se quedaron en el patio por meses. Mi tío, cuando regresó, las vio. Las atribuyó a un relámpago que cayó cerca y que el calor se extendió por la tierra. Intentó cubrirlas con tierra fresca, pero la tierra carbonizada era tan dura que la pala rebotaba. Se rindió. Así, las huellas se convirtieron en parte del paisaje del rancho La Esperanza. Eran como cicatrices de guerra en el patio. Con el tiempo, la lluvia y el viento fueron borrando los bordes, pero la tierra negra y dura resistió. Cada 5 de enero, Mateo y yo lustrábamos nuestros zapatos y poníamos el balde de agua fresca, pero esa noche no era solo la emoción de los regalos. Era el temor y la esperanza de volver a escuchar ese fua, fua, y de sentir la vibración de las bestias antiguas. Nunca volvieron a dejar huellas quemadas. Nunca más se sintió ese olor a incienso tan intenso. Quizás porque ese primer año, la visita fue tan larga, tan cargada de magia, que agotaron la energía. O quizás porque los reyes entendieron que ya no necesitábamos una prueba tan dramática. Pero miren, yo soy un hombre viejo ahora. He visto muchas cosas en la vida, cosas buenas y cosas malas, y sé que la gente necesita pruebas para creer. Yo no necesito pruebas. Solo necesito recordar el tacto de esa tierra caliente, el olor a ceniza sagrada y el silencio absoluto que precedió al bufido de esas bestias colosales. Los regalos se rompieron, los carritos se oxidaron y la pelota de cuero se perdió con los años. Pero esas huellas quemadas, las huellas de los camellos de los reyes que venían del oriente de las estrellas, se quedaron grabadas no solo en el adobe del rancho La Esperanza, sino aquí, en la memoria, como la cosa más verdadera y más inexplicable que jamás nos sucedió. Y esa, mis amigos, esa es la historia de cómo aprendimos que la magia de la Navidad, para los que viajan desde tan lejos, a veces deja un rastro de fuego. Un fuego que te recuerda que hay más en el mundo de lo que tus ojos pueden ver. Y uno, simplemente, aprende a respetar ese calor.
Yo sé que lo que voy a contar suena a novela barata o a cuento de viejas, pero les juro por la memoria de mi abuela que es la pura verdad. Todo empezó con Mateo. Mateo era mi hermano mayor. Si yo tuviera que usar una sola palabra para describir a Mateo, esa palabra sería tormenta. Donde él estaba, había caos, ruido y berrinches. Yo tenía 8 años en ese entonces, y él tenía 12. 4 años de ventaja en la vida que usaba, única y exclusivamente, para hacerme la vida imposible. Él siempre me echaba la culpa de todo. Si se rompía un plato, era yo. Si el perro hacía sus necesidades dentro de la casa, era yo. Si la abuela perdía sus lentes, adivinen quién había sido. Yo. Pero la peor época del año, la que convertía a Mateo en un demonio certificado, era la Navidad y sobre todo, la víspera del Día de Reyes. En mi casa, esa es la fiesta grande. No es solo Santa Claus, son Melchor, Gaspar y Baltasar. Y si Santa Claus trae juguetes, los reyes traen magia. Desde principios de diciembre, yo empezaba a planear mi carta. La escribía con una caligrafía perfecta, casi de notario, y la revisaba 20 veces. Pedía cosas sensatas, un juego de fichas, un buen libro de aventuras, quizás un carrito a control remoto. Mateo, en cambio, pedía cosas imposibles, una motocicleta, una computadora que hiciera café, o que le pusieran un techo retráctil a la casa. Y encima, se burlaba de mis peticiones. ¿Un libro, Carlitos?, decía, con esa voz de gallo recién estrenado que tenía a los 12 años. ¿De verdad? Los reyes no traen cosas aburridas. Ellos traen poder, y eso me encendía la sangre. Yo lo odiaba, en el buen sentido de la palabra, claro. Lo odiaba con esa pasión infantil que te hace sentir que la injusticia es el peor mal del universo. El año de la historia, la cosa se puso especialmente fea. Era la tarde del 4 de enero. Faltaba un día para la gran noche. Yo estaba en mi cuarto, que compartía con Mateo, otro punto de fricción constante, créanme, armando mi nuevo coche de carreras que me había traído Santa. Era delicado, de esos que traen 1000 piezas y hay que pegar con cuidado. Estaba concentrado, sintiendo el orgullo de la ingeniería en mis manos pequeñas. Mateo entró como un huracán, buscando sus calcetines para el entrenamiento de fútbol. «Quita tus cochinadas de aquí, Carlos», gritó, aunque yo estaba en mi lado de la habitación, justo bajo la lámpara de escritorio. «Estoy armando esto, Mateo. Ten cuidado, por favor». Y aquí viene el detonante. Mateo no me hizo caso. Dio media vuelta, y con la punta de su zapato sucio, pateó la caja donde yo tenía mis piezas. No fue un golpe suave, fue un golpe con intención, con desprecio. Las piezas salieron volando por todo el cuarto. Las más pequeñas, los ejes y los engranajes, desaparecieron bajo la cama y la cómoda. Mi carro, mi obra de arte de Navidad, se convirtió en un montón de plástico inútil esparcido por el piso. Yo no grité. Yo sentí un frío helado en el pecho, y luego una furia que nunca antes había experimentado. No era un berrinche normal. Era odio puro, de ese que te nubla el juicio. Mateo, al ver mi cara, que debió ser terrible, solo se encogió de hombros. «Ay, ya, Carlitos. No seas dramático. Era solo un juguete feo. Te compro otro con mi mesada». Me compraba otro, como si el valor estuviera en el plástico y no en las horas que pasé armándolo. Esa noche no pude dormir. Mientras Mateo roncaba como un oso en su cama, yo estaba sentado en el escritorio, tratando de recuperar las piezas. Encontré 3. Me faltaban como 20. Fue en ese momento, con la frustración quemándome la garganta, que decidí que ya no podía más. No quería una vida con Mateo. No quería seguir compartiendo mi espacio, mi aire, mi familia, con ese ser ruidoso y destructivo. Al día siguiente, 5 de enero, la casa era un hervidero de emoción. Mamá estaba horneando la rosca de Reyes y papá estaba puliendo nuestros zapatos. La tradición manda.
Debes dejar tus zapatos limpios y brillantes para que los Reyes Magos los encuentren y sepan dónde dejar los regalos. Yo tenía mi carta oficial lista, la de los juguetes. Pero después de la catástrofe del carro, sentí que esa carta era una burla. Necesitaba otra, una que expresara lo que realmente sentía. Esperé a que todos estuvieran ocupados en la cocina. Tomé un pedazo de papel pergamino que usábamos para decorar. Era grueso, amarillento, y un lápiz de grafito duro. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iban a escuchar. Mis manos temblaban. Ignoré el encabezado formal de «Queridos y adorados Reyes Magos». Fui directo al grano, con una letra que, a pesar de mi esfuerzo, salió temblorosa y rabiosa. Escribí: Melchor, Gaspar, Baltasar. Sé que ustedes traen felicidad, pero también sé que tienen mucho poder. Mi deseo no es un juguete. Mi deseo es que se lleven a Mateo. Llévenselo lejos, a donde no me moleste nunca más. Que desaparezca de mi vida y de esta casa. No lo quiero de vuelta. Él arruinó mi carro y arruina mi vida. Por favor, háganlo desaparecer. Carlos. Lo leí 2 veces. Era espantoso. Era cruel. Era la cosa más egoísta y malvada que un niño de 8 años podía escribir. Y mientras más lo leía, más me convencía de que era lo correcto. Era justicia. Si Mateo se iba, yo tendría paz. Doblé la nota pequeña y la metí en el fondo de mi zapato derecho, el que ya estaba brillando gracias al trabajo de mi papá. Encima, metí mi carta oficial, la de los juguetes, para que sirviera de carnada. Esa noche, el ritual fue solemne. Papá nos ayudó a poner los zapatos en el patio, junto a la puerta. También pusimos un puñado de alfalfa fresca y un cubo de agua para los camellos, y un plato de galletas y leche para los reyes, que seguro venían cansados desde Oriente. Mateo estaba emocionado, hablando de lo que creía que le iban a traer. Yo solo lo miraba, sintiendo un nudo en el estómago. «¿Qué te pasa, Carlitos?», me preguntó mi mamá, notando mi silencio. «Nada. Mami, solo tengo mucho sueño», pero no era sueño, era culpa. Una culpa tan pesada que casi me hacía vomitar. Una vez en la cama, miré el lado de Mateo. Su ropa tirada, sus libros desordenados, su olor a sudor y a tierra. Era un desastre, sí, pero era mi desastre familiar. Un pensamiento me golpeó con la fuerza de una ola. ¿Qué he hecho? Quise levantarme, correr al patio, sacar la nota y romperla. Pero el miedo me paralizó. ¿Y si los reyes ya venían volando? ¿Y si ya habían leído la carta y estaban en camino? El terror a la magia antigua me inmovilizó. Me convencí de que era una tontería. Los Reyes Magos cumplen deseos de alegría, no de maldad. Seguramente Melchor se reiría de mi rabia infantil. Gaspar la ignoraría y Baltasar la usaría para encender un puro. El deseo era demasiado terrible para ser real. Me dormí con la esperanza de que, a la mañana siguiente, Mateo estuviera allí, roncando ruidosamente, y que yo solo tendría que lidiar con la vergüenza de haber escrito esa barbaridad. El 6 de enero amaneció diferente. Normalmente, el Día de Reyes era una explosión de ruido. Mateo, que siempre era el primero en despertar, saltaba de la cama a las 5 de la mañana y empezaba a gritar: «¡Llegaron! ¡Llegaron los reyes!». Luego, nos despertaba a mis padres y a mí, a tirones, para que fuéramos al patio a ver los regalos. Pero ese día, hubo silencio. Un silencio tan profundo que dolía en los oídos. Me desperté por la luz tenue que entraba por la ventana. Miré el reloj de la mesa de noche. 7:15 de la mañana. Era tardísimo. ¿Por qué nadie me había despertado? Me giré hacia el lado de Mateo. Su cama estaba perfectamente hecha. Y cuando digo hecha, no me refiero a revuelta, como él la dejaba siempre. Estaba estirada. La sábana blanca tensa, la almohada lisa. No había la huella de su cuerpo. Me senté, frotándome los ojos. «Mateo», murmuré. «Mateo, despierta».
Despierta, tonto. Es día de Reyes. Silencio. Me levanté y caminé hacia su cama. No era que él estuviera en el baño o en la cocina. El lado de la habitación de Mateo, que normalmente era un vertedero de ropa, balones y libros de historietas, estaba extrañamente ordenado. No había rastro de su mochila, ni de sus tenis apestosos, ni de su pila de cómics. Era como si nunca hubiera estado allí. Sentí el mismo frío helado que sentí cuando él pateó mi carro. Esto no era normal. Salí corriendo al pasillo. La casa seguía en silencio. Ni el olor a café de mi papá, ni el murmullo de mi mamá preparando el desayuno. Llegué al cuarto de mis padres y abrí la puerta. Ellos dormían, plácidamente. Mamá, papá. Los sacudí. Es de día. Los Reyes. Mi mamá se despertó confundida y me miró con una dulzura extraña. Ay, mi amor, feliz día de Reyes. ¿Por qué no fuiste al patio? Es que Mateo no está. Y no me despertó. Mi papá se sentó en la cama, tallándose la barba. Mateo debe estar en el patio ya, Carlitos. Es imposible que se haya quedado dormido. Salimos al patio. El sol de la mañana ya pegaba fuerte en el cemento. Y ahí estaban los regalos. Había una bicicleta nueva, la que yo había pedido, una caja con el juego de fichas, y sí, también el carrito a control remoto que creí perdido. Los Reyes habían sido generosos, pero solo había regalos para mí, y había un hueco, donde deberían haber estado los regalos de Mateo. Solo estaba el espacio vacío. Sus zapatos no estaban allí, los míos sí. Mi papá se acercó a donde estaban mis regalos, sonriendo. Mira, Carlitos, te trajeron todo. Mi mamá, sin embargo, se acercó a la zona vacía, con una expresión de perplejidad. Qué raro. Sus zapatos no están. ¿Dónde los habrá puesto Mateo? No lo sé, dijo mi papá, revisando detrás de las macetas. Quizás se levantó muy temprano, se puso sus regalos y se fue a jugar a casa de un amigo. Pero eso era absurdo. Mateo nunca se iba sin desayunar el roscón, y nunca, jamás, se iba sin presumir sus regalos. Yo me acerqué a mis zapatos. El heno y el agua de los camellos habían desaparecido. La bandeja de galletas y leche estaba vacía. La magia había estado allí. Metí la mano en mi zapato derecho para sacar la carta de los juguetes. Y la encontré. Pero había algo más. Debajo de mi carta oficial, donde yo había escondido mi terrible deseo, había otra nota. No era mi papel pergamino. Este papel era diferente. Era tan fino y tan viejo que parecía cuero. Estaba doblado de una manera antigua, como un pergamino de hace siglos. Lo saqué. El olor era a incienso y a desierto, un aroma seco y dulce. La caligrafía no se parecía a nada que yo hubiera visto antes. Eran letras elegantes, con muchos adornos, como las que ves en los libros viejos de historia. Estaba escrita con tinta negra, que parecía haber secado hace mucho tiempo. Mis padres estaban discutiendo en voz baja sobre dónde podía haber ido Mateo. No me prestaron atención. Abrí la nota y la leí. Decía: al peticionario, Carlos de la Casa. Hemos recibido vuestra misiva y hemos tomado debida nota de la profundidad de vuestro agravio. Es nuestra misión, como dadores de alegría y equidad, atender los deseos de los corazones puros. Pero también entendemos que la justicia, a veces, requiere medidas firmes. Vuestro hermano, Mateo, ha sido removido de este plano. Él ya no será una carga para vuestra paz, ni un obstáculo para vuestra felicidad. El deseo ha sido cumplido. La magia no se detiene por el tamaño del capricho. No busquéis. El retorno no está permitido. Firmado: Los Reyes de Oriente. El pergamino se me cayó de las manos, aterrizando en el cemento del patio. El retorno no está permitido. El deseo ha sido cumplido. De repente, el silencio de la casa ya no era un misterio.
No era que Mateo estuviera dormido o que se hubiera ido a jugar. Mi deseo se había cumplido. Yo había pedido que mi hermano desapareciera para siempre, y los Reyes Magos, con su poder milenario, lo habían hecho. Me quedé allí, congelado junto a mis regalos, sintiendo cómo el sol me calentaba la nuca. Pero yo estaba frío hasta los huesos. Mi mamá, al verme tan pálido, se acercó. «Carlitos, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes ahí?» Recogió el pergamino del suelo. Su rostro, que un segundo antes estaba fruncido por la preocupación, se transformó en una máscara de confusión y luego de terror absoluto. «¿Qué es esto?», dijo mi madre. Leyó la nota en voz alta, su voz temblando con cada palabra arcaica. «Vuestro hermano, Mateo, ha sido removido de este plano». Mi padre corrió hacia ella. «¿Qué estás leyendo, Melena? Es una broma de mal gusto», pero no era una broma. Mi madre me miró, con los ojos inyectados en sangre, buscando una explicación que yo no podía darle. «Carlos, ¿tú sabes algo de esto?». Yo no podía hablar. Solo podía ver la caligrafía perfecta de los reyes, la confirmación de mi maldad. En ese momento, la paz que yo había imaginado, la tranquilidad de un hogar sin Mateo, no era dulzura. Era un vacío aterrador. Un agujero negro donde antes había estado el ruido, la risa, el fastidio constante de mi hermano. Y supe, con una certeza que me destrozó el alma, que había cambiado un juguete roto por algo mucho, mucho peor. Había cambiado mi vida por el silencio eterno. Y lo peor de todo es que yo lo había pedido. Mi madre, Elena, dejó caer el pergamino como si fuera una brasa. El pánico le subió del estómago a la garganta. «Es una locura», gritó mi padre, agarrando la nota del suelo. La leyó rápidamente, sus ojos moviéndose con incredulidad. «Esto es una broma, Carlos. ¿Quién escribió esto? ¿Fue Mateo? ¿Te está gastando una broma pesada?». Yo no podía mentirle a los ojos. Tampoco podía decirle la verdad completa. Yo no sé, papá. Estaba en mi zapato, debajo de mi otra carta». «¿Debajo de tu carta?». Mamá se acercó, la respiración superficial. Me tomó por los hombros. «Carlitos, ¿qué carta pusiste tú? La de los juguetes, ¿verdad?». Asentí con la cabeza, frenéticamente. «Sí, mami, solo la de los juguetes. El problema era la caligrafía. Era imposible que yo hubiera imitado esa letra arcaica y elegante. Y el papel, el olor a incienso y desierto. No había forma de explicar eso. Mis padres, en su desesperación, buscaron una explicación lógica. «Debe haber sido un error», dijo mi padre, tratando de sonar convincente. «Los reyes se equivocaron de casa o alguien puso esta estupidez para asustarnos». Pero en el fondo, sabían que algo estaba profundamente mal. El caos que yo había deseado evitar regresó a la casa con una fuerza multiplicada. En lugar de los berrinches ruidosos de Mateo, ahora teníamos el ruido seco y estridente del miedo. Mi padre salió corriendo a la calle, gritando el nombre de Mateo. Mi madre revisó cada rincón de la casa, abriendo armarios, buscando debajo de las camas, revisando el patio trasero una y otra vez. Yo me quedé en el patio, junto a mis regalos. La bicicleta nueva, el juego de fichas. Eran objetos inertes, sin alegría. Yo no los quería. Solo quería que el tiempo retrocediera a la noche anterior, cuando Mateo roncaba y yo aún tenía la oportunidad de destruir mi terrible carta. La policía llegó a media mañana. En Latinoamérica, un niño desaparecido en Día de Reyes es una tragedia instantánea. El vecindario se llenó de patrullas, de vecinos curiosos y, lo peor de todo, de la prensa. Mi casa, el lugar que yo quería tranquilo, se convirtió en una central de operaciones. Mi padre tuvo que explicar la situación una docena de veces. Mateo, 12 años, desaparecido. Sus zapatos, donde deberían estar los regalos, no estaban. Solo había desaparecido. Y luego venía la nota. El detective,
un hombre robusto y serio llamado Comandante Rojas. Leyó el pergamino con absoluto escepticismo. Removido de este plano, repitió Rojas con una burla en la voz. Señor García, ¿su hijo jugaba a rol? ¿Alguien en la familia tiene afición por el ocultismo? Esto parece la letra de un adulto jugando una broma macabra. No es una broma, gritó mi madre, con los ojos hinchados de tanto llorar. Es el Día de Reyes. Él estaba aquí anoche. Rojas me interrogó a mí, el único testigo. Me sentó en la sala, con las luces brillantes de la cámara de un periodista brillando a través de la ventana. Carlos, sé honesto, ¿viste a tu hermano anoche? ¿Habló de irse? ¿Te dijo que le hiciera una broma a tus padres? Yo mentí una y otra vez. Juré que no había visto nada, que el silencio me había despertado, que la nota era un misterio. No podía confesar que yo era el responsable de esa calamidad. ¿Quién creería que un deseo infantil, escrito en un arrebato de rabia, había sido cumplido por los Reyes Magos? Me tomarían por loco, y si no, me odiarían para siempre. El comandante Rojas se centró en la única pista que teníamos, la nota. La analizó, la fotografió, la envió a un laboratorio forense. Nunca encontraron huellas, nunca encontraron nada. Solo el papel, viejo y con olor a desierto, que se resistía a cualquier explicación lógica. El misterio de la desaparición de Mateo se apoderó de nuestra ciudad. Las semanas se convirtieron en meses. La casa se vació del ruido de la policía y de los periodistas, pero se llenó de un silencio mucho más pesado que el que yo había imaginado. Yo conseguí lo que quería, mi propia habitación. Mis padres, en un intento desesperado por mantener alguna normalidad, me mudaron al cuarto de Mateo. Pero no era mi cuarto, era un santuario. La cama de Mateo seguía allí, perfectamente hecha, tal como la habían encontrado esa mañana. Mis padres no se atrevieron a tocar sus cosas. Los libros de historietas se quedaron en la pila. La mochila, aunque nadie sabía dónde estaban sus zapatos ni su ropa de la noche, permanecía colgada en el perchero. Yo dormía en mi cama vieja, que habían traído a ese cuarto, y cada noche miraba la cama vacía de Mateo. El silencio me gritaba. Cuando Mateo estaba, la vida era una pelea constante. Sí, pero también era movimiento. Ahora, la casa era una tumba. Mi madre, Elena, ya no horneaba. Pasaba el día mirando fotografías de Mateo, sus ojos perdidos. A veces, la encontraba sentada en el patio, en el lugar exacto donde desaparecieron los zapatos de Mateo, tocando el cemento como si pudiera sentir alguna vibración de su hijo. Mi padre, un hombre alegre y fuerte, se encogió. Dejó de reír. Cuando me hablaba, su voz era un susurro cansado. Ellos me veían, me cuidaban, pero su corazón estaba en otro lado, buscando una sombra que ya no existía. Yo era un hijo, pero él era el desaparecido. Y yo, Carlos, el niño que había ganado la paz, vivía en un infierno de culpa. La bicicleta nueva se oxidó en el garaje.